a todos, un placer estar acá. Como decía Osvaldo, mi nombre es Mauricio Muñoz. En el año 2000, 2004, 2004, sí, ya hace tantos años, me gradué, o más bien terminé materias en la escuela. Mauricio Muñoz es mi nombre, un placer estar acá. Realmente, cuando me hiciste la invitación, Osvaldo y Claudia, pues realmente me sentí muy halagado, muy feliz de compartir este espacio con ustedes. Hace mucho no tenía un contacto con la universidad y realmente de las experiencias más lindas que podemos tener en la vida, yo creo que es el paso por la universidad. Ya después se nos complica todo, se nos vuelve la vida una realidad y bueno, qué rico que ustedes estén terminando este paso, este proceso y que ojalá lo hubiesen disfrutado y aprovechado de la mejor manera porque son años que estoy absolutamente seguro que no volverán. Entonces me siento muy halagado, muy contento y pues para comenzar en este espacio, Osvaldo me comentó que era una charla. eh, voy a, Voy a pedirles por favor que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues por favor ayúdenme a hacerla, no sé si por el chat, no sé si abren su micrófono y la hacemos, para que sea más una charla y menos una exposición. Eh, Les quiero contar un poquito de mí, de mi actualidad y obviamente, como dice Osvaldo, contarles un poco lo que pasó desde el momento que me gradué hasta el día de hoy. Entonces, yo les voy a compartir, tengo como tres slides que hice. Avísame por favor, Orlando, si ves mi pantalla. Sí, se ve ahí bien. Bueno, pues en la actualidad, por diferentes razones de la vida que les contaré en unos minutos, estamos viviendo en la hermosa ciudad de Medellín. Yo nunca imaginé, nunca pensé que estuviéramos viviendo en Medellín, no pensé en vivir en una ciudad diferente de Bogotá. Tal vez en el año 2004 mi visión del mundo aún también era un poco limitada y lo único que hemos hecho en estos años es dejarnos llevar, dejarnos guiar por lo que está sucediendo, por nuestros principios eh, ideológicos, por nuestros principios, nuestros valores, por esa gran energía que tú consideres hoy que tienes que permitir que entre a tu vida, pues no fuerces las cosas, simplemente vas a estar en el lugar que debes estar y estoy muy feliz viviendo acá. Llevamos 3 años y medio, casi 4 años. Cumplimos en agosto de este año 4 años. Mi familia la conforma mi esposa. Ella se llama Liliana Mesa. Es economista, se graduó en la Universidad Nacional, casi por la misma época que yo me gradué. Economista, aunque nunca ejerció la economía, siempre fue especialista en mercado internacional, le encantó todo lo que tiene que ver con marketing. Ella no sabe por qué estudió economía. Ojalá que todos los que estemos acá sepamos por qué estudiamos ingeniería de sistemas. Yo tengo esa fe, eh, pero pues esa es mi esposa, bogotana. Mi hijo tiene 17 años, se llama Mateo. Mate está estudiando acá en un colegio llamado El Vermont, hace parte de la cadena Red Call, un colegio pues chévere, un colegio que personalmente yo no tuve, no sé cuál fue la realidad no sé cuál fue tu realidad. Yo estuve en un colegio obviamente mucho más modesto, sin la posibilidad, por ejemplo, de salir bilingüe, que yo creo que eso abre las puertas de una manera impresionante en el mundo. Y Mate hoy tiene el objetivo de ser chef, se quiere dedicar a ser chef o a hacer trading. No sé si alguno de ustedes lo está pensando, pero los jóvenes más jóvenes que ustedes, pues vienen con otro chip, ¿de acuerdo? Vienen con otro chip. Está mi chiquita, se llama Camila. Camila tiene 6 años. Y Cami estudia en el mismo colegio que Mate, desarrollando también su segundo idioma desde muy joven. Y ella sí está orientada a ser docente, ella sí quiere ser, pues se le ve el ímpetu de tal vez
dedicarse a una profesión un poco más normal, más tradicional. Eh, Esa es mi familia, contarles un poquito que la escuela, como les decía, fue una experiencia pues maravillosa para mí, yo sé que para todos ustedes, algunos se quedaron en la escuela, que me parece maravilloso, como Claudia y Osvaldo. A Osvaldo, en esa época eras docente, no recuerdo exactamente qué materia dabas, Osvaldo. Con Claudia tuvimos la posibilidad de trabajar juntos de la mano mucho tiempo, ella fue la persona que me acompañó en toda mi tesis. Y pues recuerdos maravillosos, ¿de acuerdo? Experiencias que yo creo que no se olvidan jamás. ¿Ibas a decir algo, Clau? No, no, tranquilo, sí, no te ¿Algo entretengo. de lo buen estudiante que era? No, mentira. Ellos me conocen también. Sí, sí, sí. Bueno, la escuela terminó en el 2004 e inmediatamente había un profesor, yo no sé si está en la escuela aún, que es Rubén. ¿Él sigue en la escuela? No, no, Gillo se fue Yo también tengo ese para doble, oiga. Microsoft. Él está trabajando en Microsoft en Estados Unidos, maneja como gobierno, todo el sector gobierno en Estados Unidos. Ventas, Bien, todo eso. Rubén nos daba una clase maravillosa en aquel entonces y yo siento que algunos que nos destacábamos por alguna razón, yo siento que lo que más me destacaba a mí eran las habilidades blandas que podía llegar a tener. No sé si hoy sabes qué son las habilidades blandas, pero en el paso por la universidad, pues todos necesitábamos recursos para ir al billar de Ceci, para ir a Mega Outlet, para estar en la farra en aquel entonces, Esas no para, son para- habilidades blandas. Ahí estamos un poco confundidos. sí. Entonces, yo lo que hacía era los fines de semana trabajaba en una de las compañías que en ese momento tenía mi padrino. Mi padrino era dueño, era porque lo compró el Grupo Santo Domingo de lo que se conoce como Americana de Colchones, Certa y Dormiluna. Eh, el tipo, un empresario, pues, de mis respetos, se creó a pulso. Hizo una empresa maravillosa de muchas, que impactaba a muchas familias y a muchas personas. Eh, y lo que yo hacía los fines de semana, no me pagaban salario, pero yo iba todos los sábados, domingos y festivos a trabajar en la parte comercial. Y lo único que yo hacía era, si lograba hacer ventas, pues tenía comisiones. Y esas comisiones me permitían esa diversión de mis 10 semestres en la universidad eh, para sostener esa diversión. Era más que todo para eso, porque tuve la fortuna de que mis padres con trabajo, pues me pagaran la universidad. Esa fue una bendición. Entonces, esa, 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 esa experiencia comercial lo que me permitió a mí fue desarrollar habilidades blandas. La forma como te expresas, la forma como vendes una idea, tu actitud, ¿de acuerdo? Eh, Creo que esa fue una parte importante en el inicio de mi carrera profesional, porque inmediatamente Rubén tuvo alguna oportunidad con alguna empresa. Al primero que le dijo de esa oportunidad de trabajo fue a mí. Esta empresa se llama Sysgold. En el año 2005, creo que tenía que ver algún amigo, algún familiar de Rubén, el dueño de esta empresa o el gerente en Colombia o algo similar. Y pues me llamaron a hacer una entrevista. Yo en esos años de universidad o en esos semestres, lo que yo entendí en mi mente era salir al mercado a desarrollar software. Era algo que me gustaba, era algo que me apasionaba, no era el mejor, ¿de acuerdo? No entendía que tal vez en el mundo del software, pues realmente tienes que ser brillante para destacarse, para que te destaques tienes que ser muy, muy, muy bueno. Pero yo pensaba en aquel entonces, recuerden que todo esto es mi opinión personal, en aquel entonces yo pensaba que iba a desarrollar software y cuando llegué en enero, creo que eso fue como el 3 de enero, terminé mi carrera y el 3 de enero yo ya estaba en entrevista con Sysgold. Eh,
Y la persona que me entrevistó me dijo, Mauricio, yo no te veo desarrollando software. Y yo le dije, pero pues si eso es a lo que vengo, ingeniero de sistemas, yo quiero crear una aplicación. Alguna vez hicimos una tabla periódica para un dispositivo que yo no sé si ustedes conocen o recuerdan en los libros de historia que se llamaban las PDAs o las PALM. Hicimos una tabla periódica, la pusimos en un website que descargaba aplicaciones pagas de PDAs o PALMs y creo que nos ganamos $1. Creo que nos ganamos $1 con la tabla periódica. Pero yo decía, pero ¿cómo me vas a decir eso si es que yo soy un buen desarrollador de software? No, yo quiero que te entrevistes con el director de consultoría. Y yo, pero ¿qué es la consultoría? ¿De acuerdo? O sea, ¿de qué se trata? No, esa persona te va a entrevistar. Esa persona, un caleño, que lo voy a recordar toda mi vida porque yo creo que me abrió los ojos a algo en lo que yo tenía talento y de pronto no lo había descubierto, que fue el mundo de la consultoría. Andrés en esa entrevista me dijo, Mauro, tú tienes una habilidad diferente a un desarrollador. Un desarrollador normalmente es muy ensimismado, callado, introvertido. No sé si te identificas con algo de eso. Aunque también yo me imagino que hay desarrolladores impresionantes, está el caso de Steve Jobs, está el caso de Bill Gates, aunque no necesariamente ellos fueron los que desarrollaron las aplicaciones, ¿de acuerdo? Yo creo que ellos tenían unas habilidades más comerciales que otra cosa, más visión, más de actitud, más de ganas, más de cosas que a nivel de emprendimiento son muy importantes. Y Andrés me dijo, Mauro, confía en mí. Y yo le dije, Andrés, si tú consideras que yo soy bueno para eso, pues adelante, adelante. Y entré como consultor en esta empresa, obviamente el consultor más de menor perfil, eh, y logré en muy poco tiempo que yo creo que estuvimos en esta empresa como 17 personas de esa graduación. Yo logré que estuviera conmigo el que hoy es mi socio y 16 personas más, o sea, estuvimos en Sisgol muchas personas de la escuela eh, y fue una experiencia muy linda porque entendí lo que era la consultoría. Y básicamente lo que me dijeron fue, tú no te encargas de desarrollar el software, pero quiero que vayas donde el cliente y entiendas su necesidad. Entiende su necesidad, lo que llamábamos análisis y diseño de requerimientos, entiende su necesidad y ven y no la traduces en términos de software, en un pseudocódigo. Tú le dices al desarrollador, lo que está buscando el cliente es esto, porque si yo pongo a interactuar al cliente con el desarrollador, pues realmente no vamos a lograr un buen efecto, no vamos a lograr un buen entendimiento. Y pues esa era mi labor, estar donde el cliente, pero más allá de solamente hacer ese análisis y requerimiento, pues mi responsabilidad era controlar el proyecto. Es decir, yo tenía un tiempo, tenía un alcance y tenía un precio. Y cualquiera de esas aristas que se moviera, el consultor tenía la responsabilidad de decírselo al gerente de proyecto para que tomara alguna decisión, algún control de cambios. Y obviamente mi responsabilidad era manejar al equipo de software que me asignara, que era una fábrica de software. Bien, yo colocaba requerimientos, alguien los priorizaba, los atendían, yo los probaba antes de que llegaran donde el cliente. ¿Qué empezó a pasar en Sisgol? Pues esos 17 que llegamos empezamos a hacer 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 10 y quedé yo. Y todos rápidamente salieron por una mejor oportunidad, por 100,000 pesos más, por 55,000 pesos más, por 200,000 pesos más, por X razones, pero todos estaban desarrollando. El único que estaba haciendo consultoría era yo en aquella compañía. Y pues lo que empezó a pasar conmigo es que esas habilidades comerciales, esas habilidades blandas, lo que hicieron fue que rápidamente los clientes pues se sentían bien conmigo,
se sentían bien hablándome a mí y pues eso empezó a hacer ruido y estuve en Sisgol, no recuerdo cuántos años, creo que casi 2 añitos largos, porque todos se fueron muy, muy rápido. Sisgol a mí me dio la posibilidad de trabajar por primera vez fuera del país, en un proyecto en Chile, donde esas habilidades blandas pues me maduraron biche, crecí muy rápido como consultor o me hicieron crecer muy rápido como consultor. Puede ser que fuese muy bueno o puede ser que, que no tenían más alternativas, ¿de acuerdo? Pero esta primera experiencia fuera en un proyecto en Santiago de Chile, eh, cuando yo llegué a ese proyecto, llegué a sentarme con abogados porque el proyecto estaba en demanda. Y yo tenía, no sé, 16 más 5, 20, 21, 22, 20, 22 años, 23 años. Realmente fue una experiencia para mí impresionante porque llegar a la mesa un niño a sentarse con abogados, pues el proyecto estaba en una situación muy complicada y me hicieron madurar muy, muy, muy rápido ese tipo de situaciones. ¿Ok? Después hicieron un proceso, una compañía que se llamaba Sys Corporate. Esa compañía quedaba en la calle 100 con 19 más o menos. Una oficina muy linda, recuerdo yo muy bien, y era una compañía mexicana que tenía presencia en Colombia hace un año más o menos, en el 2006 o 2005 empezó a tener presencia en Colombia, y alguien de esos 16 que se fueron había escuchado de este proceso y a ese proceso llegamos otra vez esos 17, ¿de acuerdo? Esos 18, esos 20, no recuerdo. Llegamos a ese proceso y obviamente pues yo, yo terminé aquí no ganando tan bien, pero tenía una experiencia muy enriquecedora y aunque muchos se fueron por algunos dolaritos más, algo que realmente hoy yo considero que no debería significar cuando tú tienes o valoras otro tipo de cosas como tu crecimiento, como las oportunidades, como tantas cosas relevantes que no necesariamente son el dinero, pues cuando yo llegué a este proceso, mi maduración era mucha, mucha mayor que la de esas personas que habían estado en 3 o 4 empresas en 2 años. Y obviamente yo llegué a poner unas condiciones mucho más altas que las que cualquiera de ellos. Entonces, CIS obviamente era una empresa dedicada a la consultoría. Sus siglas eran Consultores de Integración de Sistemas y se apalancaban en una empresa que se llamaba Hyperion, o se llama Hyperion. Y Hyperion era una solución absolutamente robusta. Es una solución absolutamente robusta. Yo pasé de pedirle aquí a un desarrollador que me colocara un botón, que me colocara, que el botón cuando le dieras clic hiciera tal cosa y que salieran errores y que el botón no hiciera lo que tenía que hacer y demás, a pasar a usar un software en el que no tenías que desarrollar, simplemente lo tenías que aprender a conocer para poderlo implementar en empresas muy grandes. Y cuando tú veías la calidad de ese software, tú decías, wow, oiga, ¿cuántos años lleva Hyperion desarrollándose en el mundo? Y resulta que esa empresa llevaba 20 años desarrollando ese software. 20 años. Un software robusto, muy robusto. Y esa solución le permite a grandes compañías pronosticar lo que les va a pasar en 5, 10, 15, 20 años. Eso tiene que ver mucho con el área financiera, poder hacer planeación financiera, poder hacer consolidación financiera y realmente pues era importantísimo para mí conocer una solución de semejante magnitud. Yo tengo un símil muy importante que es como Excel, que uno conoce Excel y uno dice, wow, qué software bien hecho, ¿no? Y se actualiza solo y te permite un millón de cosas, o sea, tan solo las macros
nos permiten hacer software en el software, o sea, nos permiten a través de configuraciones y parametrizaciones o de código que la misma solución te genera, pues hacer una cantidad increíble de cosas, y eso era Hyperion. Entonces, obviamente yo entendí en ese momento, en el 2007, que si yo me especializaba en esa solución, mi trabajo, mi experiencia no iba a verse minimizada en el tiempo, porque era una solución de primer nivel, ¿de acuerdo? Y empecé obviamente a olvidar, a dejar atrás cualquier idea de desarrollo, porque me estaba enfrentando a una solución de 20 años de madurez. Entonces, obviamente la realidad es diferente, ¿no? Hoy lanzan una aplicación como Rappi, y yo no sé cuál es su madurez, pero es espectacular y ya, la hicimos, ¿no? O lanzan una solución como Uber, pero más que solución, es una idea de negocio. Entonces, eso pasó con Hyperion. En el tiempo, obviamente como consultor, pues yo llegué a liderar proyectos. Yo ya no era un consultor normal. A mí la experiencia que había tenido en Sysgol en esos 2 años y medio, pues me maduró, e inmediatamente empecé a tener responsabilidades mucho más grandes. Ya tenía que ser el responsable del proyecto con Aristía en Chile, con Gerdes en México, con el Grupo Unicomer en El Salvador, con la segunda minera más grande del mundo que se llama Vale do Rio Doce en Brasil. Tenía que ser responsable de la implementación en Grupo Aval, tenía que ser responsable de la implementación en empresas públicas de Medellín. O sea, ya eran proyectos de otra dimensión, y con el tiempo, en el año 2010, esa solución Hyperion fue comprada por Oracle. ¿Ok? Oracle, pues como ustedes saben, es un fabricante impresionante, y dentro de sus aplicaciones, no sé cuántas miles de aplicaciones tenga, pues una de ellas es Hyperion y le cambiaron el nombre. Hoy somos Enterprise Performance Management. Lo han llevado a la nube, bueno, una cantidad de cosas valiosísimas, pero no deja de ser lo que yo conocí y en lo que me especialicé. ¿Cuál fue digamos que la gota que rebosó la copa? En el año 2011 llegó un grupo mexicano y compró a Sys Corporate. Bien, entonces el tema de las compras de las compañías pues puede ser o algo muy positivo o todo lo contrario. No hay puntos medios. O ha sido mi experiencia personal. Vean que es algo muy puntual, ¿no? Pero lo que yo he hablado con algunos amigos en el tiempo ha sido ese. Si manejan muy bien esa compra, si te dan la oportunidad a ti que llevas un recorrido, pues seguramente las cosas van a ser diferentes, pero eso no pasó. Los que tal vez teníamos la oportunidad de llegar a algún lugar por merecimiento, pues no pasó, colocaron a otras personas. Entonces yo pasé de tener un jefe a tener 5 jefes. Y obviamente esa cultura organizacional que tenía esta compañía llamada Sys Corporate fue algo que a mí se me quedó grabado en el corazón, porque no éramos unos números, no éramos un valor en nómina, era una familia. Y cuando Intelego compra Sys, nos volvimos un número, ¿de acuerdo? Se perdió una esencia que yo no estaba dispuesto a perder, ya no estaba dispuesto a perder. Pero en este camino, antes de tomar la decisión de crear la compañía, nuestra compañía, en ese camino yo había entendido algo muy importante, y era el flujo o el cuadrante del dinero. Entonces, realmente, por ejemplo, en mi casa, la experiencia que nosotros tuvimos o los patrones que nosotros tuvimos en casa fue, perdón, déjenme ver si puedo colocar aquí el láser. Ah, no puedo. Bueno, fue que mi padre fue empleado, ¿de acuerdo? Mi padre fue empleado 42 años en una sola compañía. ¿Eso qué quiere decir? Que en mi casa las sábanas, las toallas, la vajilla, los tapetes, los cojines, los cubrecamas,
todo tenía el logotipo de la compañía. Él, él lo que hizo fue un trabajo excelente para pensionarse a los 65 años y en ese momento lo que pasó es que empezó a recibir una pensión que llegaba al 60 o 70% de su salario y obviamente no alcanzaba, no alcanzaba, ese fue el patrón que yo tuve. El otro patrón que no existió en mi familia fue el de autoempleado. De pronto, mi hermano alguna vez trabajó con taxis y yo creo que él y su taxi más los otros taxis que tenían o el par de taxis que tenían, pues realmente lo que hacían era que sí, eran independientes, manejaban su tiempo, pero eran autoempleados. Es decir, en el momento en que ellos no estuviesen, pues no iban a recibir ingresos. Así de sencillo. Lo que yo entendí también en el pasar de estos años con literatura, con mi experiencia, es que había otro cuadrante, pero era un cuadrante en el que necesitaba simplemente decisiones. Y ese cuadrante no es para todos, no es para todos, porque solo está el 5% de la población mundial, ¿de acuerdo? En el cuadrante izquierdo está el 95% y en el derecho el 5%. Es demasiado inequitativo. Entonces, ¿qué significa ser dueño de negocio? Significa ser autoempleado un tiempo, que fue lo que me pasó a mí. Yo empecé, creé mi negocio, creé mi empresa, pero pues éramos dos, ¿de acuerdo? Y si alguno de los dos no facturaba, pues la empresa no recibía ingresos y te toca, te toca. Y así tiene que pasar un tiempo hasta que logres ser dueño de un negocio. Es decir, un sistema que funcione sin que tú estés al 100% o sin que estés en todo. ¿De acuerdo? Ser dueño de un negocio para poder hacer un capital y poderlo invertir. Poder tener apartamentos que renten, poder tener bodegas que renten, poder tener activos que te permitan a ti ingresos residuales, es decir, que sin necesidad de trabajar tú puedas tener ingresos. Ese cuadrante para mí fue impresionante y yo siempre, siempre, siempre desde que empecé a trabajar, mi objetivo era pasar del cuadrante izquierdo al derecho, ¿ok? Pasar del cuadrante izquierdo al derecho. Y ser dueño de negocio es crear un sistema y pues estudiamos para eso. Esas bases que todos estos docentes especialistas maravillosos nos dan, pues nos permiten a nosotros entender que existen muchas maneras para crear sistemas. No solamente son sistemas de software, sistemas, un sistema que funcione para que seas dueño de negocio. Entonces, en el momento en que Intelego compra SIS, lo que sucede para mí es que pierdo completamente la identidad. Esa berraquera, yo recuerdo, yo no sé si alguna vez le conté a Claudia, pero en esa época, cuando éramos parte de SIS, la compañía tuvo momentos muy difíciles. Yo creo que ningún momento tan difícil como el que estamos viviendo hoy en día, cualquier emprendedor, pero en esa época nosotros llegamos a tener casi que 3 meses sin salario. Pero era tal la pertenencia que nosotros teníamos, era tal lo bien, el ambiente, la gente con la que trabajabas era tan buena, lo que estaba alrededor tuyo, que no nos importaba, no nos importaba. Duramos 3 meses en un año que fue muy duro para la compañía sin salario y vamos, o sea, estamos juntos en esto. Intelego llega, cambia todo, ¿de acuerdo? Cambia todo. Y yo en ese momento entendí que yo había hecho algo bien en esos años. Yo entendí que desde el 2004 hasta el 2013 había hecho algo importante, había conocido, había crecido como profesional, pero sobre todo tenía una especialidad que muy pocas personas tenían y era en esa solución, en esos procesos, en ese sistema que Oracle había adquirido en el año 2010. Entonces, sin más preámbulo que consultarle a tu esposa, porque
Los que son casados me comprenden en esta sala, y más los hombres, que no compramos un par de medias sin consultarle a nuestra esposa. Yo le pregunté a Lili, le conté que tenía la idea de arrancar de cero. Y Liliana en ese momento lo que me dijo fue, mi amor, lo peor que puede pasar es que no funcione y tengamos que buscar empleo. Eso es lo peor que puede pasar, pero realmente tienes habilidades, que nos toque volver a comenzar, pero tus habilidades son tuyas. Esa experiencia que tú tienes, lo bien que has hecho es tuyo. Te hablo a ti en este momento. Esas habilidades son tuyas, nadie te las va a quitar, y tu experiencia y tus valores y la dedicación y lo que tú dejes en la gente y en tus clientes, pues es tuyo, ¿de acuerdo? Es tu marca personal. Por eso desde el primer día, pues tienes que dar el 100%, desde el primer día. Entonces, en ese momento creamos ICE Consultores, buscamos un nombre. Yo no sé si algunos conocen la historia, de pronto ninguno, pero ICE es una palabra chibcha de nuestros antepasados que significa hormigas. Y a mí este animal me parece maravilloso, me parece absolutamente, no sé, es tal vez el animal más importante para mí del reino animal, porque lo que hacen con su tamaño y en equipo es impresionante. Entonces nace ICE en el año 2013 y lo único que yo decía era, lo que he hecho, lo he hecho bien, tengo una especialidad y voy a empezar a tocar puertas. ¿A quiénes? Pues no a los clientes que yo manejaba, pero sí a algunas personas que habían escuchado que Mauricio Niño, que es mi socio, y Mauricio Muñoz habían hecho las cosas bien, que tenían ética, que eran responsables, que tenían un sentido de compromiso altísimo y que tenían un nivel de conocimiento muy, muy grande en esa solución de desempeño financiero y empresarial, que era número uno en el mundo, es número uno en el mundo hoy en día. Y el primer cliente, después de 4 meses, bueno, hicimos una inversión con Mauro, obviamente. Los dos colocamos partes iguales, una inversión que nos permitía ganar el 50% de lo que nos ganábamos cuando éramos parte del mundo corporativo. Es decir, si tú te estás ganando hoy 2 millones de pesos, pues al arrancar ICE nos íbamos a ganar 1 millón. Y ese dinero que colocamos nos alcanzaba para operar, ¿de acuerdo? Para registrar la compañía, para colocar el primer capital, para crear la cuenta bancaria, que fue un proceso dificilísimo, para iniciar la empresa y para mantenernos, para pagar impuestos, para una cantidad de cosas que un empresario tiene. Y nosotros, gracias a Dios en ese momento, pues nuestros gastos fijos éramos nosotros, porque no necesitábamos un espacio físico, no necesitábamos, bueno, necesitábamos nuestros computadores, porque ni siquiera eso teníamos. Las compañías normalmente te dotan del computador, eh, pero necesitas como normalmente unos gastos fijos muy grandes, y nosotros, siendo una empresa de consultoría, pues necesitábamos, era nuestro talento. Entonces empezamos a tocar puertas, y el primer cliente que nos dio la mano 3 meses después, ojo, pasó enero, pasó febrero, pasó marzo, y en abril, después de buscar esas oportunidades, de esa actitud comercial, de entender que dependía de nosotros, un cliente aquí en Medellín que se llama el Grupo Orbis conocía muy bien a Mauro, lo conocían por recomendaciones, y obviamente pues nuestras tarifas eran muy diferenciales a lo que un grupo corporativo podía ofrecer en ese momento, y teníamos toda la experiencia. Entonces nos dieron la primera oportunidad, un proyecto que nos permitía estar tranquilos hasta octubre de ese año, hasta octubre del 2013. Y en octubre del 2013 la cosa se puso complicada otra vez, pero no dejamos de atender el proyecto y de buscar nuevas oportunidades, ¿ok? De decir, hey, yo ofrezco esto y alguien se interesará en lo que tú ofreces. Pero lo más importante es, si tomaste una decisión de emprendimiento, pues tienes que resistir, ¿de acuerdo?
En el año 2013, en noviembre, el Grupo Aval eh, nos dio un contrato que ha sido la bendición de ICE, porque ese contrato se ha renovado desde el 2013, desde noviembre del 2013, por el 2014, el 2015, el 2016, 17, 18, 19, 20, gracias a un trabajo maravilloso. Y ese contrato nos permitió dar el siguiente paso. Y ese siguiente paso era crecer, porque no podíamos responder, Mauricio y yo, por un contrato tan importante. Esa era la realidad. En ese momento buscamos talento y talento en la escuela sobraba en aquel momento y habían personas que nosotros siempre referenciamos y siempre quisimos trabajar con esas personas porque la esencia de ICE fue fundamentalmente crear más que una compañía, una familia, donde tú realmente te sientas cómodo de ser parte de un grupo, donde realmente estés trabajando al lado de gente que te aporta, ¿de acuerdo? Porque en el mundo corporativo hay mucha gente que no suma, que no genera valor, y tú eres el promedio de las 5 personas que te rodean. Entonces, yo necesitaba estar bien rodeado y necesitábamos socios increíbles. En esa época estaba Andrés Ronchaquira, un estudiante de ingeniería electrónica, y Andrés era muy hábil técnicamente en servidores, en sistemas operativos, memoria, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura. Y llamamos a Andrés, alguna vez estaba viajando de Medellín a Bogotá, nos reunimos en un OMA en el aeropuerto El Dorado y le dijimos a Andrés que lo necesitábamos a bordo y que queríamos que fuese socio de la compañía. Necesitábamos crecer y la única forma de crecer es con talento. No hay otra posibilidad, te tienes que rodear increíblemente bien. Confiábamos mucho en él y Andrés pues no lo pensó 2 veces y saltó al barco con nosotros en ese noviembre del 2013. Y también llamamos a 2 personas que fueron amigas nuestras toda la carrera, esas personas que también aportan mucho valor, que son muy constantes, muy trabajadoras, que de pronto no son las personas de mayor visión, pero son esas personas que si tú confías algo, que si le confías una actividad, pues la va a cumplir, pero no solo la va a cumplir, va a dar el 100%, lo va a hacer lo mejor posible y va a buscar la manera de darlo todo. Esas personas son Marcela Cruz y Fernanda Castellanos. Hablamos con ellas, las necesitábamos y los cinco hicimos parte de ICE en aquel momento, gracias a un contrato que nos permitía estar tranquilos al menos un año, ¿de acuerdo? Al menos un año. Obviamente, lo que empezó a suceder es que nos apalancamos del poder comercial más importante que hay y es que hagas un buen trabajo y que los clientes hablen bien de ti. Y en ese momento el voz a voz empezó a ser impresionante, impresionante. Ya no era solo Grupo Aval, ya también era Grupo Sura, ya también era Grupo Éxito. Las cosas empezaron a cambiar y a crecer y sabíamos que con la especialidad que teníamos no nos podíamos conformar, que teníamos que tener otra especialidad. Pero para tener otra especialidad teníamos que o dedicarle 10 años atrás, dedicarle un tiempo importante o traer talento. Y existía una persona que conocía otra partecita de esta solución, otra partecita, y él era el director de tecnología de un grupo muy importante de Bogotá. Lo habíamos conocido en un trabajo en CIS cuando iniciamos, y a Walter lo llamamos, le contamos, y Walter llegó para duplicar ICE. Entonces, en ese momento, pues ICE Consultores ya era otra cosa y les quiero contar qué es hoy en día. Perdón. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cháchara? Sí, señor, perfecto. La sesión de clases hasta las 11:30, entonces yo creo que hasta las 11:15 tal vez para dar un espacio de preguntas para los estudiantes, si le parece. Perfecto. Ya vamos a terminar. Les quiero contar qué hemos hecho gracias a estas personas que confiaron en nosotros.
que hacen parte, que son estudiantes egresados de la escuela. Y gracias a otros profesionales, hace como unos 5 o 6 años, yo me reuní con Claudia en la escuela y le dije a Claudia, Claudia, yo lo único que necesito para crecer es tener gente talentosa, porque solo no lo voy a lograr. La única manera de que mi empresa sea un referente y que muchas familias puedan ser parte de este sueño es con talento. Y empezaron a salir egresados muy talentosos. Claudia normalmente nos decía, mira, Juanito, Juanito es talentoso, y hablábamos con Juanito y Juanito tomaba decisiones. Algunos se quedaron, otros tomaron otro camino porque son pensamientos diferentes y está bien, no conocen el mundo corporativo, no conocen, digamos que esa esencia que nosotros hemos querido tener en la compañía, y está bien que tomen decisiones, pero ha sido con mucho talento de la escuela. Un alto porcentaje de personas que trabajan con nosotros son de la escuela. Hoy llevamos ya 13 años especializados en esa solución que les mencionaba, en Enterprise Performance Management, y ya no solo estamos en Bogotá. Hace 3 años y medio licitamos con empresas públicas de Medellín y ha sido nuestro primer contrato público. Yo siempre entendí que un contrato público tienes que estar cerca porque te puede llevar a la gloria o te puede quebrar. Entonces, eso fue una decisión de una semana que yo tenía que estar acá en Medellín para administrar ese contrato, para estar cerca de este cliente, y tuvimos que abrir la sucursal acá en Medellín. Y hace 1 año y medio, por proyectos que estaban generándose en Centroamérica, gracias a ese voz a voz, a ese buen trabajo, a tener consultores con una increíble actitud y con un don de servicio impresionante, pues abrimos nuestra oficina en Costa Rica, y desde Costa Rica estamos atendiendo el mercado centroamericano. Este año estamos licitando por un proyecto en México. Son muchos proyectos los que tenemos implementados y muchas empresas importantes, muchos grupos que han confiado en nosotros. Y confiado, ¿por qué? Por tu talento, por tu decisión, por tu disciplina, por tu actitud, por entender que tienes que capacitarte en otras cosas más allá de lo técnico. Y son grupos importantísimos, muy valiosos. Adicional, Oracle tiene un equipo de consultoría que somos nosotros. Cuando ellos venden proyectos, pues nosotros sabemos lo que es el compromiso, ellos confían en nosotros y nos entregan esos proyectos. Y otras empresas muy importantes, cuando detectan oportunidades de la especialidad que nosotros tenemos, pues sencillamente lo tercerizan. ¿Okay? Lo tercerizan. Nuestra especialidad está en consolidación financiera, planeación, costos, pero todo bajo un software, una solución, una aplicación que hoy ya tiene 30 años de madurez, que le permite a las empresas hoy desde la nube, sin unos costos muy altos, pues tener acceso a unas soluciones impresionantes. Y obviamente el fabricante invierte millones de dólares en este tipo de soluciones. Yo sueño con tener una solución de este tipo, sueño con ojalá algún día que alguien construya o cree una solución dentro de la compañía que nos permita tener otro sistema y que nos permita tener una línea diferente. En este momento estamos muy especializados, pero soñamos con crecer y con seguir expandiendo nuestro conocimiento. Entonces, esa es un poco la historia desde que me gradué hasta que tenemos a ICE. Hoy estamos llegando a 50 familias que hacen parte de ICE Consultores. Claudia me preguntaba hace unos minutos cómo está la situación de ICE frente al COVID-19. Y, por ejemplo, hablando con personas que hacen parte de la Junta de Santo Domingo, ellos nos contaban que han tenido que tomar decisiones importantísimas. Vendían 7.000 millones mensuales y hoy están vendiendo 1.000 millones y les está yendo bien. Entonces han tenido que pedir el 50% de las personas para recortar el personal, y también han exigido reducir el 30% de la jornada laboral
para reducir el 30% de la nómina. Y estamos hablando del Grupo Santo Domingo. Y en el mundo, la OIT estima que más de la mitad de empleados del mundo pueden perder el empleo. Entonces, es una situación realmente compleja, pero gracias a esos contratos que nosotros tenemos del 2018 y 19, ICE Consultores, gracias a Dios, tiene una estabilidad que la hemos proyectado a junio del otro año. Obviamente sabemos que la inversión va a ser muy limitada y tendremos que tomar decisiones hoy en pro de garantizar ese empleo, pero son retos que estamos asumiendo. ¿De acuerdo? Fue nuestra decisión y más allá de un resultado personal, hoy ese sueño ha crecido a buscar un resultado para 50 familias, ojalá para 100, ojalá para 200, porque en eso se ha convertido el sueño de ICE Consultores en estos 8 años que llevamos en el mercado. No sé si tienen alguna pregunta, aprovechar para Mauricio, pues atender. mientras los estudiantes preparan las preguntas, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos su experiencia. Como les decía al comienzo de la clase, mientras se conectaba Mauricio, parte de este curso pues es tener las diferentes visiones de lo que puede ser un ejercicio profesional de ingeniería de sistemas a corto y a mediano plazo. Ya hemos hablado de a corto con lo que nos falta para terminar, y al mediano plazo, pues, ¿por qué no un ejercicio de emprendimiento que no es fácil, como nos ha contado Mauricio, pero pues en el caso de ellos ha sido muy exitoso? No sé si alguno tiene alguna pregunta para Mauricio. Sí, Osvaldo, antes de las preguntas, es claro lo que dices porque el 95% de los emprendimientos no superan los 5 primeros años. Realmente es un reto en Colombia y en cualquier lugar del mundo. O sea, es un reto muy, muy fuerte, Yo creo que pero con siga. mucha satisfacción, ¿no? Que yo pienso que Mauricio toca un aspecto muy importante hace unos minutos, y es que hay muchos emprendimientos que se forman a raíz de un negocio que les abre puertas en diferentes escenarios y que, no sé, al final varias de estas empresas se quedan atendiendo a un único cliente grande que les provee durante varios años los servicios y los sustentos necesarios para que la empresa siga en funcionamiento. Pero he conocido casos de diferentes emprendedores que termina este gran cliente su contrato y se acabó la empresa porque no hay diversidad de ingresos, porque se han concentrado tanto en este único cliente. No es que no hayan tenido otros negocios, es que se concentraron tanto en este gran cliente y los consumió tanto, les pidió tantos recursos, que el día que deciden terminar el vínculo laboral, pues la empresa se termina porque tiene que casi que repensarse y empezar desde cero a conseguir nuevos clientes. Entonces, complicado para estas empresas que se quedan con un único negocio, con una única unidad de negocio para un único cliente. Eso, digamos que los clientes se vuelven exigentes en la demanda en tiempo y en recursos, pero pues no necesariamente es sano ese ejercicio. En el chat, Sí, Osvaldo. hay un estudiante que nos pregunta qué consejo nos podrías compartir para mejorar nuestras habilidades blandas. Para darle contexto a esta pregunta que hace el estudiante, este curso se llama Seminario de Inserción al Mercado Laboral, y precisamente lo que busca es recoger o recolectar volverse diestro en esas habilidades blandas que somos conscientes que no conseguimos durante la carrera, o que no conseguimos de manera satisfactoria durante la carrera para el grueso de personas. Hoy en día las habilidades blandas son más por los potenciales que yo tengo como persona que por lo que haya podido aprender en la universidad. Entonces retomo la pregunta de Andrés Felipe, ¿qué consejo nos podría dar Mauricio para mejorar las habilidades blandas?
Gracias, Osvaldo. Yo estoy muy alineado a lo que dices. Creo que este tipo de espacios nos permiten por lo menos entender que son importantes y nos permiten empezar a desarrollarlas, ¿de acuerdo? O querer desarrollarlas. Eh, yo tengo algunos mentores en mi vida. Hay mentores que ellos no saben que yo soy, que es mi mentor, ¿de acuerdo? Pero tú deberías identificar mentores en esos aspectos de nuestra vida que yo considero debo o que yo considero quiero tener. Entonces, en el ámbito, por ejemplo, del bienestar, si conoces a alguien fitness, a alguien con el que tú te identifiques, síguelo y sigue las recomendaciones que esa persona te está dando porque definitivamente tiene la experiencia. En el ámbito de la gestión de proyectos, en el ámbito espiritual, en el ámbito intelectual. Hay personalmente un mentor que yo tengo que es este señor, se llama John Maxwell. John es conferencista internacional, fue pastor hace muchos años, pero John es especialista en crecer tu nivel de influencia y liderazgo. Crecer tu nivel de influencia y liderazgo porque en mi concepto esa es la clave de las habilidades blandas. Y tiene muchos libros, mucha literatura que yo pues consumo todos los meses en la parte de liderazgo, en la parte de mentoría, en la parte de influencia, pues es mi mentor, aunque él no lo sepa, algún día lo conoceré en vivo y en directo. He estado con él en cursos, me he pagado cursos para crecer ese nivel de liderazgo e influencia y lo que he logrado pagando bastante es poder estar en seminarios de muchas personas. Pero si logro algún día tener una tutoría personal, pues eso sería maravilloso. Hay otras personas, por ejemplo, está Anthony Robbins, no sé si alguno de ustedes lo conoce, pero Anthony también te permite desarrollar ese tipo de habilidades. Así él no sepa que sea tu mentor, tiene libros impresionantes, tiene lecciones, tiene habilidades, tiene cosas que realmente cualquier ser humano debería seguir para crecer en su ámbito comercial, en su ámbito de motivación, en su actitud, en su poder interior, en muchas cosas que considero son muy relevantes para crecer en esas habilidades que no son sencillas, ¿no? Requieren que lo hagas, requieres que lo entiendas, que lo sigas. Ese sería como mi consejo. Otro estudiante, Johan Sebastián, o le quiere preguntar por qué recomienda crear empresa, sobre todo en un país como Colombia. ¿Cómo se llama el estudiante Osvaldo? Johan Sebastián. Colega, Johan, yo no sé si recomendártelo. O sea, mi experiencia ha sido maravillosa. Digamos que yo soy una persona muy espiritual y yo no tomo decisiones sin la guía de esa persona que nos ha acompañado siempre desde hace muchos años. Y todas mis decisiones yo las pongo en ese aspecto, ¿no? Eh, yo no sé si recomendaría, yo considero que sí por el éxito que hemos tenido hasta ahora, por el crecimiento que hemos tenido, pero es un reto muy, muy duro. O sea, en Colombia y en cualquier lugar. Es un reto. Al- Yo, de pronto mi consejo vive una experiencia profesional, valida qué te gusta, en qué te sientes cómodo, tal vez antes de especializarte, eh, para que esa especialización realmente sea algo que te agregue valor y no que te especialices para nunca ejercerlo. Eh, y en el momento en que tú consideres que algunas variables existen, como por ejemplo variables que yo entendí es que dependía de mí, es que estaba especializándome en una solución que iba a evolucionar en el tiempo, no como lo que comentaba Osvaldo, de pronto una solución que atendió a un cliente, pero cuando migró a la nube ya se acabó y hasta ahí llegó mi empresa. No, yo creo que hay ciertas variables que tú tienes que entender si eso te va a permitir perdurar en el tiempo. Eh, pero es una pregunta difícil.
El tema de recomendarlo de entrada, duro. Buenas tardes, buenos días. ¿Qué más, Mauricio? ¿Cómo está? Habla con Carlos. Hola, Carlos, qué placer. Yo tengo una duda y más que todo son con las soluciones de software. Usted en su empresa pues maneja EPM, pero maneja las EPM solamente de Oracle o también maneja un EPM de SAP o de cualquier otra empresa. Y mi otra pregunta va también también se ha involucrado con los ERP, que es una pues, solución extremadamente grande. Gracias, Carlos. Definitivamente tenemos que, hoy en día nuestra especialidad es Oracle, pero lo que mencionaba Osvaldo ahorita, no nos podemos quedar en Oracle. La base instalada de SAP, la base instalada de IBM, la base instalada de Microsoft es muy grande y estamos buscando diversificar. Ya tenemos un departamento de innovación con una persona que estudió con nosotros también en la escuela, él se llama Diego Pinzón, es nuestro director de innovación, un ingeniero brillante, el tipo, y Diego está enfocado en entender a dónde tenemos que dirigirnos en ese aspecto. Lo más posible es que sea SAP y entendimos en estos años que es más fácil aprender una solución que especializarte en un proceso de negocio. Entonces, es un camino que vamos a tomar. Y la segunda pregunta del ERP, definitivamente lo que nos ha mostrado la experiencia es que es zapatero a sus zapatos. Hay empresas de ERP como Iteria hoy en día o como el mismo Oracle llevan muchos años especializándose y competirles son empresas 3 o 4 veces lo que somos nosotros hoy en día, por ejemplo el caso de Iteria, y lo que hemos hecho son alianzas. Iteria cuando detecta una oportunidad de PM, la atendemos nosotros, y nosotros cuando detectamos una oportunidad de ERP, la atendemos con Iteria porque conocemos su calidad. Lo que hemos hecho son alianzas. Para crear una línea de ERP necesitaríamos una inversión muy grande en innovación y pues desafortunadamente no la tenemos, pero si estás interesado, Carlos, bienvenido. Pregunta Andrés Felipe en el chat, ¿cómo afrontar un mal momento en un emprendimiento o cuando uno tiene un emprendimiento? Muchas gracias. Mira, yo creo que el ejemplo más claro es lo que está pasando ahorita. Realmente, como les decía, nuestro crecimiento es difícil de creer. Ha sido un crecimiento muy grande en muy poco tiempo y un momento muy difícil es el que tenemos en la actualidad. Entonces, creo que lo que tienes que hacer es definitivamente tomar acciones rápido, tomar decisiones rápido. Y lo que nosotros estamos haciendo hoy no solo es pensar qué pasa si la economía tiene un efecto o el efecto que está teniendo de detenerse, no solo a junio, qué pasa a diciembre, qué pasa a junio del 2021, qué pasará en 2 años. Y eso nos está permitiendo hoy entender que tenemos que tomar decisiones. Y obviamente lo más importante para mí es que al crear ICE, esas decisiones no van a venir de mi parte. Esas decisiones las vamos a tomar entre esas personas que se han ganado el derecho en estos años de definitivamente afrontar y así como celebramos las victorias, pues tomar decisiones en momentos duros. Eso también nos permite hacerlos crecer para que ellos entiendan lo que es tomar una decisión en momentos difíciles, que no la tomes solo, que consideres a más personas para que la decisión sea una decisión más correcta. Recuerda que muchas personas pensamos mejor que pocas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, tomar decisiones muy, muy rápido. Pregunta Carlos Andrés, que si usted considera que el uso de cloud facilita la implementación de soluciones de software en las compañías. Pues definitivamente todo se está moviendo a cloud. Todas estas soluciones de las que les he hablado es cloud. La directriz de Oracle a nivel mundial es todas sus soluciones moverlas a cloud. Y es una directriz, es pionero en eso y le ha cogido mucha distancia a otros grandes fabricantes.
Entonces, definitivamente es una tendencia, y te guste o no te guste, es una tendencia. O sea, tenemos que estar ahí. Tuvimos que aprender esas nuevas soluciones y hemos estado bajo esa directriz del fabricante desde el momento que tomaron decisiones, que fue hace 2 años y medio, 3 años, que todas sus aplicaciones van a cloud. Mauricio, pues llega una última pregunta. ¿Para usted qué es el éxito? ¿Cree que ya consiguió el éxito? Pues pregunta filosófica, Brian. Y Hola, bueno, ahora le contesto a la siguiente pregunta. ¿Para usted qué es el éxito y cree que ya lo consiguió? el éxito es un grupo que queda acá. No, mentiras. No, yo creo que falta muchísimo, muchísimo por recorrer. Hoy gracias a Dios, sí nos permite a nosotros tener una vida diferente, apalancar unas familias que se convirtieron en nuestras familias también, aportar de una manera positiva en las personas. Eh, yo quisiera tratar de que eso trascendiera, de, de que ICE no dependiera de nosotros, de que dependa en otras generaciones y que se quede, que se deje un legado, ¿no? Y yo creo que el éxito, en mi concepto, es la posibilidad que tienes de influenciar o de tocar o de cambiar la vida de las personas. Y entre más personas tú lo hagas, seas como empresario, seas como individuo, sea en tu familia, entre más personas tú influencies, yo creo que el éxito es mucho mayor. Entre tu nivel de influencia sea más grande, el éxito va a ser muy, muy grande. Y nos falta muchísimo, muchísimo. Hasta ahora estamos comenzando. Eh, ese es como mi propósito, ¿no? Lograr ese legado y esa influencia. Y en ese momento, independientemente del tema económico, yo creo que una persona es exitosa, pero falta mucho. Yo creo que Mauricio toca un aspecto importante y es que el éxito para cada uno es diferente. Lo que yo considero éxito no necesariamente pues es la misma consideración para otra persona o para otra empresa o para otro grupo de personas. Eh, Preguntan por el contacto de Mauricio. Entonces, para todos, yo siempre cuando invito a un conferencista a acompañarnos en clase, siempre en Moodle les dejo el nombre completo y les dejo el correo electrónico corporativo por si quieren hacerle alguna duda o alguna inquietud. La idea también de invitar a Mauricio pues es presentarle estos 42 futuros profesionales, todos muy buenos, meta la mano y escoja ciegas que le va a ir bien. Gracias a Entonces, Dios. si alguno de ustedes está interesado, pues miramos para hacer el contacto con Mauricio y con ICE para presentarlos, para que según las consideraciones y las necesidades que ellos tengan, pues los puedan tener en cuenta. Yo creo que vamos cerrando porque son las 11:28 y ellos deben tener clase ahora a las 11:30. Mauricio, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Seguramente en versiones posteriores de este curso lo volveremos a invitar. Y a todos, pues gracias por habernos acompañado. Mauricio, tal vez unas palabras de cierre y terminamos la reunión. Gracias, Osvaldo. Aquí está el contacto de Instagram, también está la página y como dice Osvaldo, tendrán mi correo. Realmente encontrar ingenieros se ha convertido en un tema muy difícil y me alegra mucho tener este espacio para que ustedes conozcan lo que hemos hecho, lo que podemos hacer juntos también y bienvenidos, bienvenidas esas personas que de pronto tengan interés. De pronto para cerrar, es importante con todo lo que está pasando, nosotros como ingenieros, como creadores de sistemas, simplemente entender que el mundo cambió. Uber es la empresa más grande del mundo de transporte sin un solo carro. Amazon, el supermercado más grande sin productos propios. Instagram quebró a Kodak. Airbnb, la empresa más grande de hotelería sin necesidad de hoteles. Las monedas son electrónicas y pues definitivamente este tema del COVID va a cambiar la forma de relacionarnos y simplemente es que tengamos eso en nuestro interior porque somos creadores de sistemas y tenemos una oportunidad gigantesca.
en momentos de crisis es cuando se presentan las oportunidades más grandes y no necesitas tener una solución o un sistema muy robusto para que una idea sea muy exitosa. Entender que el mundo cambió y agradecerles. Dios los bendiga. Muchas gracias por invitarme y espero verlos pronto. Gracias Claudia, gracias Osvaldo y gracias a todos. Mauricio, muchas gracias y nos vemos pronto nuevamente. Hasta luego Gracias, todos, Mauricio. muchísimas gracias y nos vemos en 8 días. Hasta luego. La persona que inició la grabación, por favor, la termina, que no sé quién fue el que la empezó.